Efesios 4, 11, 13, Reina Valera Antigua, dice, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y a otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hacia el hombre perfecto, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de estos dones que Dios va a impartir durante el bautismo? Durante el bautismo. Para el ministerio. Para el ministerio. Es para la perfección de los santos. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos reciben una parte. E incluso la persona más humilde recibe una parte. Incluso aquellos que prácticamente no tienen ninguna gran habilidad, pueden ser también ellos tan bendecidos por Dios y se convierten en poderosos y gigantes dentro de la iglesia. Algunos tienen la capacidad para orar, algunos tienen diferentes dones, algunos tienen dones de la hospitalidad. ¿Quién es más importante? El que hace que alguien se sienta como en su casa y confortable y consuela a la gente, o el que habla el Evangelio. ¿Quién es más importante? El uno no es más importante que el otro. ¿Puede uno decir al otro, no te necesito? Bernabé era conocido por su espíritu suave y por hacer que la gente se sintiera a gusto. Y eso es tan importante como cualquier otro gran don, o sea, de ser un evangelista o un pastor o un maestro. Sea cual sea el don, Dios da a cada uno según como Él, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ahora, esto nos dice una vez más que lo que vemos allá en el mundo no puede ser correcto. No se puede tener 1,000 o 2,000 fees o más. Hay una fe, un Dios, una fe, un bautismo, hasta que todos lleguemos a esta armonía. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Ahora, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Los miembros del cuerpo, ahora, somos nosotros. Podemos ser partes integrantes de diferentes cuerpos que enseñan diferentes cosas, ¿sí o no? Bueno, ¿qué dicen? Si hay una verdad, un bautismo y una fe, podemos tener diferentes fees y diferentes enseñanzas sobre asuntos que absolutamente que no son bíblicos cuando los comprobamos con la Biblia, ¿sí o no? No. Sin duda tenemos que entrar en armonía cuando se trata de los asuntos de la fe. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así que se habla de la unidad en el Espíritu.
De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que no es dada, Romanos 12, 4, 6. De manera que Dios, durante el bautismo, cuando se convierte usted en parte del cuerpo de Cristo, uno es dotado con el Espíritu y se le otorga poder para hacer lo que Dios lo eligió que haga dentro del cuerpo. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo. Ahora, escuchen atentamente, Hechos 5:32 dice, el cual ha dado Dios, el Espíritu Santo, a los que, ¿qué dice allí? A los que le obedecen. Así que todos reciben el don del Espíritu Santo, ¿sí o no? No. Usted tiene que ser obediente a los preceptos de Cristo. De lo contrario, ese texto no se puede aplicar. Tiene que ser obediente a los preceptos de Cristo. Así que, en otras palabras, el eunuco era obediente a los preceptos de las Escrituras, pero no sabía quién era el Mesías. Hoy en día, si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, también tenemos que aprender a obedecerle, ¿sí o no? Tienen que ser ambos. Y este es un asunto muy importante. Será un factor decisivo en el final de los tiempos. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Implica eso morir, sí o no? Sí, implica morir. Y por lo tanto, cuando uno va bajo el agua, uno deja de respirar. Y eso simboliza la muerte. Pero si continúa siendo meramente un símbolo, entonces no es un verdadero bautismo. Si yo muero la muerte del hombre antiguo y resucito siendo el mismo hombre antiguo, ¿es eso un bautismo genuino? No. De manera que si no se me enseñan los preceptos de Cristo, si no se me enseña cómo volver en armonía con Cristo, entonces esa muerte y esa resurrección no tienen en realidad sentido. Tengo que saber cómo entrar en armonía con Cristo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ahora, ¿saben ustedes que el mundo musulmán acusa el cristianismo de ser una religión fácil? Porque todo lo que uno tiene que hacer es arrodillarse y decir, bien, Señor, perdóname. Y luego uno se levanta y puede hacerlo nuevamente. Y puede ir a, digamos, que si uno es católico romano, uno puede ir al sacerdote y puede confesar el pecado y ya se desaparece. Y luego uno puede cometerlo de nuevo y regresar y confesarlo, cometerlo de nuevo, regresar y confesarlo. Y uno siempre podrá recurrir a esta confesión. Y luego si uno está en el pecado, cuando uno muere, uno recibe la última unción. Y aun cuando uno esté muerto, y todo esto viene eliminado. Eso no es cristianismo, eso es paganismo. Y no es cierto. Los musulmanes dicen que si usted comete algo malo, uno paga el precio, de inmediato. Así que si uno es un ladrón, se le corta la mano. Uno la pierde. Uno la pierde. Si uno es un ladrón 2 veces, entonces es difícil de robar. A uno ya no le quedan manos. Eso es lo que ocurre en algunos de esos países. Así que uno paga por lo que ha hecho. Y por tanto, ese es el verdadero pago por la transgresión. El cristianismo es una religión fácil, ellos dicen. Y el cristianismo falso lo es. Porque la gente abusa de la gracia de Cristo como una excusa para seguir llevando el estilo de vida que tenían antes, ¿correcto? Pero el verdadero cristianismo exige una pena de muerte. De tal manera que uno muere y uno viene sepultado con Él por medio del bautismo en la muerte. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así que también nosotros andemos en, ¿qué dice? En vida nueva. Romanos 6, 3, 4. No puedo vivir la vida antigua. Tengo que ser transformado. De manera que cuando recibo el conocimiento del Hijo de Dios, quien murió por mí, y se me enseñan todas las cosas que Él ha mandado, y acepto que me encuentro en la transgresión a la ley de Dios,
y acepto el don de la salvación en Jesucristo y soy bautizado, sepultado con Cristo en el bautismo. Así que cuando Jesús murió, potencialmente toda la humanidad murió con Él. Y cuando resucitó, potencialmente toda la humanidad resucitó con Él. Pero Dios honra nuestra libertad de elección. Y cuando elegimos seguirlo, aceptamos ese rito de morir en Cristo y resucitar en Cristo y recibimos una vida nueva, renacidos. Y a menos que recibamos esta vida nueva, no somos salvos. Tenemos que entrar en armonía con Cristo. Y Cristo observó los mandamientos de su Padre, ¿sí o no? Sí. Entonces debemos de observarlos nosotros también, sí. Así que la obediencia es un prerequisito. La gente no quiere eso hoy en día y quieren una gracia barata. Dicen, todo lo que tengo que hacer es creer y soy salvo. Sí, uno tiene que creer, pero si no hay obediencia, entonces uno es un transgresor de la ley de Dios. Y si uno quebranta uno los quebranta a todos los mandamientos. Y uno será juzgado por la ley, por la ley de Dios. Jesús dice a los que dicen, pero Señor, Señor, ¿acaso no hicimos en tu nombre esto y aquello, echamos fuera demonios e hicimos lo que se necesitó? Jesús les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y aquí él, para maldad, utiliza la palabra anomia, que literalmente significa en contra de la ley de Dios. Hoy en día existe una doctrina que se llama anomianismo, lo que significa eliminar la ley de Dios. Anomía. No se puede tener una sin la otra. Uno no puede tener la salvación en Cristo y al mismo tiempo evitar regresar en armonía con Él. Esta es la razón por la cual Él murió por nosotros. ¿Por qué murió por cada uno? Para salvarnos. Así que, para que podamos vivir esta vida nueva, tenemos que renacer. Les diré algo. Si uno realmente se convierte en un cristiano y realmente sigue a Cristo en todos sus caminos y es bautizado, y uno resucita en Cristo y en Él, por medio de Él, camina la vida de Cristo, nadie lo reconocerá a usted. Sus viejos amigos dirán, ¿quién es Él? No lo conocemos. No quiero estar con Él. Ya, aléjense. Se lo garantizo. Yo perdí a todos mis viejos amigos cuando me bauticé. Cuando empecé a caminar con el Señor y regresé a la armonía con los preceptos de Cristo, todos mis amigos se fueron. Yo no quería beber con ellos ya. Yo era un aguafiestas, en cierto sentido, porque yo no quería hacer las cosas que hacía antes. Y mi propia familia tampoco me reconocía. Así que ese es el tipo de vida nueva que uno debe llevar. Pero gracias a Dios que uno hace muchos nuevos amigos y hay una nueva familia. Así que muerte a nuestra antigua forma de vida pecaminosa, eso es muy importante. De lo contrario, no es cosa verdadera. La sepultura de nuestros pecados en la tumba acuosa del bautismo. Y la resurrección a una nueva vida en Cristo. Una que está en armonía con los preceptos de Cristo. Segundo de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Totalmente nueva, totalmente nueva. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Totalmente diferentes. Puede causar trastornos en una casa si uno acepta y el otro no. El antiguo marido ya la reconoce, o la esposa no lo reconoce al marido. ¿Quién eres tú? Ya no te conozco. Tú eres tan diferente, has cambiado totalmente. ¿Qué te pasó? Y muchas veces ni quieren conocerlo a uno. Y solo la oración y la paciencia y la bondad puede hacer frente a un problema como ese. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado, y el pecado es la transgresión de la ley, esa es la definición, es la única que hay en la Biblia,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Es muy claro, Romanos 6:6. Así que Jesús lo pagó todo y no hay nada que yo pueda hacer. Nadie puede guardar la ley de Dios en ningún caso. Es imposible. ¿Eso es bíblico, sí o no? Bien, ¿es eso bíblico o no? No, no debemos servir al pecado. ¿Puedo hacerle mi propia fuerza? No, solo en Cristo. Pero, ¿puedo dejar de robar? ¿Puedo dejar de mentir? ¿Puedo dejar de hacer trampa? ¿Puedo dejar de mirar donde no debería mirar? Porque tengo poder sobre este cuello, ¿verdad? Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Si quiere morir al pecado, ¿debe saber de lo que es pecado es? Sí. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, dice la Biblia, Romanos 3:20. Así que si quiero morir al pecado, ¿debo de conocer la ley, sí o no? Sí. Así que, ven, hoy en día tenemos un problema totalmente diferente al que el eunuco se enfrentó. Él conocía la ley, pero él no conocía a Cristo. Hoy conocemos a Cristo, pero no conocemos a la ley. De manera que tenemos que entrar en la plenitud de la estatura de Cristo. De manera que, así también, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11. Así que morimos con Cristo en el rito del bautismo, somos resucitados en una nueva persona, totalmente nueva, brillantemente nueva. Ahora, nuevos, si tiene un coche nuevo, ¿cuántas abolladuras, deformaciones tiene cuando lo compra? De hecho, si usted toma su flamante coche y ve una pequeña raspadura ahí, ¿qué le va a usted a decir al vendedor? ¡Hey! ¿Qué es eso? Después de conducir ese coche por 20 años, ya a nadie le importa, ¿saben? Pero cuando el coche es nuevo y uno se pone muy quisquilloso, ¿verdad? Bien, así es como uno está brillantemente nuevo. ¿Cuántas faltas puede haber en ese coche? ¿Qué sucede si usted conduce por el camino y empieza a escuchar un ruido y se va a regresar de un golpe? ¿Qué está pasando aquí? ¿No se suponía que era nuevo? Nuevo significa nuevo, persona totalmente nueva. ¿Cuántas abolladuras, deformaciones, cuántos pecados, cuántos de lo que sea hay en este nuevo individuo? Ni uno solo. Se han ido todos. Usted se presenta ante Dios como si nunca hubiera pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. He muerto, pero yo estoy vivo. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Así que si me jacto y digo, yo tengo el poder de hacer esto ahora, y yo tengo el poder de hacer aquello ahora, eso no es tampoco bíblico. En Cristo, y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Es fantástico, es fantástico. Yo no me convierto en un títere de Cristo. Cristo no me controla como un títere y dice, eres una marioneta, tienes que hacer esto, lo que sea, y esto y el otro. No, yo tengo la libertad de elegir. Y elijo seguir a Cristo. Y cada día el diablo me preguntará, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Estás loco? Mira lo que tengo que ofrecerte. Él tiene solo un montón de potasa, no tiene nada. Y así que yo elijo día tras día de seguir a Cristo. Así que el bautismo conmemora la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Eso es lo que hace. En segundo lugar, simboliza la muerte y la sepultura del viejo hombre de pecado. En tercer lugar, representa la resurrección a la nueva vida en Cristo Jesús. Y en cuarto lugar, indica el lavado del pecado. Hechos 22:16. Eso es lo que el rito del bautismo representa. Ese es el simbolismo. Cuando uno es levantado del agua, ¿qué le pasó a Jesús? La paloma descendió. Así que cuando uno es levantado del agua, uno es una nueva persona en Cristo. Entonces, uno recibe el don del Espíritu, sea lo que sea, como Dios quiere. ¿Saben que muchos se sientan en la iglesia preguntándose, ¿cuál es su don? Bueno, yo no tengo ningún don.
nada me pasó a mí que yo recuerde. Si no están dispuestos a caminar con Cristo, ¿van a tener una experiencia con Él, sí o no? Muchos ejercen sus dones todos los años y ni siquiera saben que están ejerciendo un don. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16. Ese texto es usado tan incorrectamente hoy en día. Creer significa todo. Uno tiene que creer todo. Si crees de todo corazón, bien puedes. Hechos 8:37. Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos. Eso significa volver a la armonía con los preceptos de Cristo. Y bautícense, lávense, sean renacidos. Y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Porque solo en Él vivimos y nos movemos y somos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Quiere decir eso que hubo algunos que no recibieron su palabra? Claro, muchos no la recibieron. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:41. De modo que al cuerpo de Cristo fueron añadidas 3,000 personas. Ahora, hoy es un bautismo en masa en el Jordán. Mucha gente va al Jordán para ser bautizados. Miles y miles y miles van a ser bautizados. Y me pregunto, si ellos entienden la plenitud del rito del bautismo. Es agradable ser bautizados por inmersión, porque esa es la manera bíblica. Y de hecho, la Iglesia Adventista del Séptimo Día acepta el bautismo por inmersión. Hecho en otras iglesias, si fue hecho según la manera bíblica. Y uno puede convertirse en miembro simplemente por profesión de fe. Y aquí una joven siendo bautizada en un lago, y ellos dicen, la Iglesia Católica dice que era menos inconveniente hacerlo de esa manera. Bueno, Cristo lo hizo y yo me quedé sorprendido por esta persona. Tomé esta foto en Alemania, donde esta joven fue bautizada. ¿Qué ven allí? Hielo flotando alrededor. Increíble. Eso es determinación para ser bautizado. ¿No están de acuerdo? Eso es determinación. Vamos a echar un vistazo a los pasos para la salvación y los veremos según la Biblia. Número 1, uno tiene que aceptar el sacrificio de Cristo. Romanos 3:23. Uno tiene que creer que Él es el camino, la verdad y la vida, y tienen que creer que esa es la forma en que se hace. Hechos 16:31. Número 3, uno debe de confesar. Primera de Juan 1:9. Y debe de haber una decisión. Apocalipsis 3:20. Debemos de tener todos estos 4 componentes. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, por tanto, todos deben nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Uno debe ser una persona nueva, uno que regrese a la armonía con Cristo, porque uno no va a entrar en el reino de otra manera. Por lo tanto, tiene que nacer de nuevo. Todos pecaron. Hechos 16:31. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La fe abarca a los hijos. Maravilloso. Todos pecaron, tengo que aceptarlo y debo de creer en los méritos de Cristo y tengo que confesar mis pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados. De modo que si tengo un bautismo sin una confesión, ¿es válido? No. Y nos limpia Él de toda maldad. Primera de Juan 1:9. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Apocalipsis 3:20. Esto es lo que amo sobre el carácter de Dios. Él no forza a nadie. ¿Qué hace Él? Él está a la puerta y llama. Él no forza su camino para entrar. Así que, ¿qué debe hacer uno en el análisis final? Uno debe aceptar la invitación, debe abrir la puerta e invitarlo a entrar en su vida. Ahora, ya sabemos lo que bautismo significa. ¿Significa también que yo vengo a formar parte de la iglesia de Cristo cuando soy bautizado? Porque por un espíritu somos todos bautizados. No 10 espíritus,
no 20, no 1000, ni 2000, un espíritu. Somos todos bautizados. ¿En cuántos cuerpos? Un cuerpo. Sea que seamos judíos o griegos. Ahora, recuerda que la palabra judío se utilizaba para los primeros cristianos también, y que se los consideraba todavía como judíos o griegos, sea siervos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 12:13. Solo hay uno, hay solo una verdad, no hay 10 verdades, miles de verdades. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. Así que cuando uno acepta el rito de bautismo, cuando uno acepta a Jesús como su Salvador personal, cuando uno se bautiza, uno se convierte en parte del cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo debe de ser el que enseña ¿cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. ¿En cuántos cuerpos? Un cuerpo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:18. Sí, el bautismo por inmersión es personal, pero también es corporativo. Quiere decir que uno viene a formar parte del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué hay sobre el rebautismo? Si uno ha sido bautizado, digamos que uno ha sido bautizado de una manera que no está de acuerdo según la totalidad del principio bíblico. ¿Qué pasa entonces? ¿Se debe de volver a bautizar? Bueno, veamos lo que ocurrió en Hechos 19:1-5. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Así que habían aceptado a Cristo, eran creyentes, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ahora, Juan predicó el bautismo de arrepentimiento, pero el bautismo de Cristo implica convertirse parte del cuerpo de Cristo y recibir el don que le otorga el poder para predicar a Cristo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19:1-5. Ahora, una vez más, algunas denominaciones van a decir, bueno, eso significa que solo debemos de bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús mismo dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la porción mesiánica. Sí, tiene que darse cuenta de quién es el Mesías. Pero cuando uno es bautizado, uno viene bautizado en la plenitud de la divinidad. Uno no es solo bautizado proporcionalmente o en una parte, sino en Cristo no hay salvación. Pero Cristo y el Padre son ¿qué? Uno. No puede ser bautizado en uno sin que sea bautizado en el otro. Es imposible. Así que el bautismo por inmersión, rebautismo es necesario. Si uno cree que ha recibido un bautismo bíblico total, entonces, como he dicho, la Iglesia Adventista del Séptimo Día reconoce ese bautismo y puede convertirse en parte del cuerpo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús por profesión de fe. Pero si uno cree que es mejor ser bautizado en la plena verdad, entonces el rebautismo, es también bíblico. Así que Dios trabaja a través de su iglesia. Eso es muy, muy importante. Hechos 9:6. Aquí está uno de los más grandes discípulos de Cristo. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese es el mismo Pablo. Pablo en el camino a Damasco tiene una visión y él ve a Jesucristo y se da cuenta de que él está en la transgresión, que él está persiguiendo a Cristo porque él persigue a sus seguidores y se arrepiente y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, ¿sabes, Pablo? Te he llamado para que seas
un apóstol a los gentiles y quiero que vayas a todas las partes del mundo y que prediques el Evangelio de Jesucristo. No pasó eso, nada de así, ni siquiera el poderoso Pablo. Esto es lo que ocurrió. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿No es eso fascinante? Dios no trabaja fuera de su cuerpo. Él guía a la gente, Él alimenta, conduce a la gente, pero en el análisis final, Él los va a guiar hacia el cuerpo. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Ese era el discípulo que Dios había elegido de entre los hermanos para decir a Pablo lo que él tenía que hacer. Y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 9, 17. Es un texto muy importante. Dios no levanta a la gente afuera, para ir y decirle al cuerpo lo que debe de hacer. Él los envía al cuerpo para que se les diga qué hacer. ¿Tiene eso sentido? Así que estos son principios bíblicos muy importantes donde uno puede encontrar solidez en la fe de uno mismo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Así que al final de los tiempos, Dios obrará para que haya un cuerpo que no solo predica el bautismo por inmersión y la salvación en Cristo y en Cristo solamente, pero que también enseña todas las cosas, los preceptos de Cristo. Y de la misma manera como Cristo dio un ejemplo en todas las cosas, ellos también tienen que dar el ejemplo en todas las cosas. Así, si Cristo dijo, te he dado un ejemplo con el lavado de los pies, entonces esa denominación debe practicar el lavado de los pies. Si Cristo dijo, bautismo por inmersión, entonces esa denominación debe bautizar por inmersión. Si Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, entonces esa denominación debe guardar los mandamientos, ¿correcto o no? Cada cosa debe de estar en armonía con la palabra. Y si no lo está, entonces es un problema. El mensaje de los tres ángeles. Solo hay una denominación en el mundo que predica el mensaje de los tres ángeles. No hay otra. Usted puede buscar por toda esta tierra, de norte a sur, de este a oeste. Solo hay una denominación, solo una denominación cristiana que enseña el mensaje de los tres ángeles. También tengo a otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Juan 10, 16. Dios va a traer a todo el mundo a una decisión. Muy pronto, todo este mundo tendrá que tomar una decisión. Y en ningún momento durante todas esas conferencias les he dicho que si uno no es miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, uno está perdido. De hecho, he dicho, el pueblo de Dios está en todas las iglesias. Pero Dios va a llamar a todos a cuentas. Y Él va a decir, elige la marca de la bestia o la marca de Dios. Una de dos. Sean sellados con el sello del mundo o sean sellados con el sello de Dios. Hicimos un gran estudio sobre lo que eso implica. El sello de Dios, el sábado, es un símbolo de obediencia al dador de la ley en todos los aspectos. Y las ovejas tendrán que escuchar, ya sea en un sentido o en el otro. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que el predicar la palabra hace parte del Evangelio de la salvación, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 20 y 21. Él dice, yo no ruego por el mundo, oro por aquellos que están dispuestos a obedecer. Ahora sé que hemos pasado muchas cosas juntos.
Y como lo fue en los días de antaño, así será en nuestros días. Pero no estoy desanimado. ¿Saben? Hemos visto los números declinar y declinar y declinar, y eso es normal. Cuando uno predica la plenitud de la obediencia en Cristo y el aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, no es tan popular como la predicación de algo que es menos problemático. De manera que se tiene la idea de que esta es una enseñanza dura. ¿Realmente tengo que cambiar mi vida? ¿De verdad tengo que morir? ¿El viejo hombre de pecado tiene que ser realmente enterrado? ¿No puedo quedarme con un poco de él? ¿No puedo estar en un poco de transgresión? ¿En verdad tengo que entrar en armonía con todos los preceptos del Decálogo? ¿No podré seguir observando el domingo, por ejemplo? ¿No es acaso posible? Esta es una enseñanza dura, ¿saben? Requiere mucho. Sí, lo requiere. Requiere mucho. Juan 6:60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Nada de nuevo allí. Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hemos visto exactamente lo mismo pasando aquí. Exactamente lo mismo. Juan 6:67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Y qué contestaron? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Sí, solo hay una verdad, y esa verdad es el camino, y la verdad, y la vida, y conduce a Cristo, y Cristo nos lleva a la obediencia, entonces no hay otro camino. Por tanto, cuando nos enfrentamos a una decisión, ¿voy a hacer esto o no voy a hacer aquello? Si quiero tener vida y sé lo que es correcto y no lo hago, entonces se convierte para mí en ¿qué? Dice la Biblia. En pecado. Por lo que tengo que tomar una decisión. Algunos dirán, hay muchas cosas que no comprendo todavía. Hay mucho que no entiendo. No puedo tomar una decisión. No entiendo muchas cosas. ¿Por cuánto tiempo podrán posponerlo de esta manera? Probablemente para siempre. Yo tampoco lo entiendo todo. Ciertamente que no. Y supongo que voy a seguir aprendiendo por el resto de mi existencia, aún por la vida eterna. Veamos lo que la Biblia dice sobre esta cuestión. Salmos 97:11. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Yo creo que todos los que estamos sentados hoy aquí hemos estado juntos por toda esta serie. Hemos hecho tanto juntos. Y todavía ustedes están sentados aquí, así que yo sé que han disfrutado de esta luz. Tal vez no fue fácil, pero escucharon. Salmos 112:4, resplandeció en las tinieblas la luz a los rectos. Uno comienza a entender cómo todo encaja. Hay tantas preguntas. ¿Por qué esto y por qué lo otro? ¿Por qué es eso así? ¿Por qué lo otro es de otra manera? ¿Cómo podemos todos pertenecer a la misma cosa? ¿Cómo es uno salvo? Todas esas preguntas. Si uno es realmente recto de corazón, Dios le da la respuesta. Salmos 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra. De manera que si no está basada sobre la palabra, si no es bíblica, entonces esa luz no es necesariamente de Dios. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. De manera que se va a hacer más brillante y más brillante y más brillante conforme uno continúa, ¿sí o no? Sí, uno nunca puede llegar al punto donde uno puede decir, lo entiendo todo. De otra manera, lo puede hacer a un lado. Que lo puede hacer a un lado. No, ustedes saben, yo he descubierto una cosa. Puedo tomar una novela, puedo tomar un libro de ciencias. Soy un profesor de fisiología. Hay un libro de fisiología que he utilizado durante mucho tiempo. Ni siquiera tengo que molestarme en levantarlo más.
Puedo ir a mi clase y puedo recitarlo de memoria. Solo dejarlo ahí. No necesito verlo otra vez. El libro no cambia. Es exactamente el mismo. Ayer, hoy y mañana. Nuevas cosas. Sí, bueno, uno tiene que mantenerse al día. Pero por ese libro no me preocupo. Pero la Biblia la he estado estudiando durante 16 años. Y todavía estoy grandemente impresionado por lo que leo en el versículo que yo pensaba conocer. Cada día. Uno aprenderá para siempre y para siempre. Por lo tanto, esta razón para no seguir a Cristo en plenitud es una que uno nunca superará, salvo que uno tome un paso de fe. Ninguno de los sacerdotes y los gobernantes creyeron. Esta es una pregunta muy importante. Si eso es verdad, si esto es verdad, ¿cuántas conferencias hemos tenido juntos? Me olvidé. Lo que han sido, 30, no sé. Y en cada una de ellas, ¿les parecía que era la verdad, sí o no? ¿Puedo ver algunas manos? ¿Quién dice que le parecía como la verdad? ¿Puedo ver un par de manos? Bueno, ahora, si esto les parecía la verdad, si esta es la verdad, entonces, ¿dónde están todos los peces grandes? ¿Por qué no están aquí? ¿Dónde están todos los demás? ¿Dónde están todos los teólogos y los sacerdotes y los pastores y estos y aquellos? ¿Por qué no están todos apresurándose a venir, si esto es verdad? Pues nunca cambió nada. En el pasado tampoco lo hicieron. Juan 7:32. Y los principales sacerdotes enviaron alguaciles, guardias, para que le prendiesen. Ni siquiera se molestaron a ir a escucharlos por sí mismos. Solo enviaron a alguien. Vayan y desháganse de ese hombre. Es irritante. ¿Saben qué es lo agradable sobre la fe que profeso? Es que no tengo que ocultarla. Puedo entrar en un lugar público, puedo reservar la sala más grande en el mundo y puedo estar allí y puedo predicarla. Y nadie podrá decir que no es así. Porque yo nunca dije una palabra, solo coloqué una cita tras otra en la pantalla. ¿No es eso cierto? ¿No es eso lo que hicimos? Entonces, ¿qué harían si llegaran y dijeran, no lo escuchen? ¿Y qué si Roma viniera y me condenara y dijera, ¿cómo se atreve este hombre a decir estas cosas? Y me arrestaran por decir estas cosas. Todo lo que voy a decir es, nunca he dicho una palabra, ellos mismos lo dijeron, vayan y arréstenlo a ellos. Ellos lo dijeron, vayan y arréstenlos a ellos. Así que esta fe no es algo que se sacó del aire, está basada en el fundamento bíblico y yo la puedo defender en todas partes. No tengo que ir golpeando como un ladrón a la puerta de atrás y pasarle un folleto para obligarlo a hacer esto o aquello. No los forcé a estar aquí, están todos sentados aquí por su libre elección, escuchando y comprobando versículo por versículo, revisando. Tengo allí una carta de una persona aquí que fue al internet para ver si es esto realmente así. Me encanta eso. La pregunta de este día oscuro, buscó la fecha. Increíble, allí lo dice. Día oscuro de Nueva Inglaterra. Hasta el día de hoy es inexplicable. Y me traen y dicen, sí, mira, ha sido confirmado. Cada palabra. Cada palabra. Los jefes de los sacerdotes enviaron a oficiales para ir y detenerlo. El versículo 46, ellos regresaron. Y dijeron los sacerdotes, lo sentimos, ¿dónde está? Lo enviamos para detenerlo. Y ellos dicen, pero saben, nadie habló jamás como este hombre. Nadie jamás les dio tanto sobre qué pensar como lo hizo Jesús. Versículo 47. Así que también ustedes se han dejado engañar. Replicaron los fariseos. ¿Acaso ha creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? Bueno, estamos en lo mismo, en el mismo barco. Afortunadamente, incluso en los tiempos bíblicos, muchos de los fariseos y de los escribas creyeron. La mayoría de ellos no creyeron, pero muchos de ellos sí creyeron. Nicodemos creyó, a pesar de que vino en el medio de la noche, temiendo que pudiese ser visto, pero él creyó. Y él se convirtió en una fuerza después de eso. Y yo les digo que son miles y miles los que están aceptando esta verdad. Miles, hay millones en todo el mundo aceptando esta verdad y siendo añadidos cada día, miles sobre miles sobre miles. En América del Sur, todos los días, 2 o 3 mil personas se añaden cada día. Ahora, añada esto a lo largo del tiempo, millones de personas están viniendo a esta verdad. Se hacen encuestas
y averiguan cuántos adventistas del séptimo día hay, entonces encontrarán que en las encuestas hay más adventistas del séptimo día que en los libros de la iglesia. Esto es fascinante. Si un gobierno hace una encuesta en su país preguntando a qué denominación pertenece, hay más adventistas del séptimo día en ese país que en los libros de la iglesia. ¿Qué les dice eso? Que en sus corazones ellos han aceptado esta verdad, pero no han dado aún el último paso. Hay iglesias completas, incluyendo al pastor, iglesias completas que están viniendo a esta verdad. ¿Por qué? Porque hay tanto en ella que no se puede negar. Y otros dirán, así que también ustedes se han dejado engañar. Juan 7:47, ninguno de los otros le han creído. Bueno, tal vez no se han molestado en estudiarlo. Algunos dirán que el precio es demasiado alto. No quiero pagar este precio. Tengo que renunciar a demasiado. ¿Y qué es lo que uno tiene que renunciar? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 23:39. Es profundo que Dios debe elegir algo tan simple como la obediencia, un día, para hacer una diferencia entre el bien y el mal. Absolutamente increíble. Voy a esperar hasta que el Espíritu me mueva. Usted sabe, realmente yo sé que esto está correcto, pero usted sabe, realmente aún no me quiero dar un paso todavía. ¿No es esta una frase que la gente usa? Bueno, Proverbios 16:25 dice, hay camino que parece derecho al hombre, mas sus salidas son caminos de muerte. Si usted sabe que algo es correcto, hágalo. Yo no soy uno de esos evangelistas que va a estar aquí al frente poniendo presión, porque todos estos tiempos hemos hablado a sus mentes y ojalá que a sus corazones también. Pero sin duda, me gustaría que sus corazones y sus mentes trabajaran juntos. Esta es su decisión, no la mía. Yo no tengo que forzarlos. Ustedes deciden si esto está correcto o incorrecto. Tal vez cree realmente que no sabe todavía o aún no está seguro. Eso es razonable. Y entonces dice, pero yo deseo aprender más acerca de esto porque creo que es lo correcto. No quiero tener nada más que ver con ello. Eso es también su decisión y de nadie más. Y causa la división. Yo sé que si acepto esto, mi esposo o mi esposa se van a asustar. Podría perder a mi novio o a mi novia, a mi trabajo, mi familia se va a volver loca. Loca. La mía se volvió loca. Mi primo hizo así sobre la mesa. Y dijo, esta es tu mitad y esta es mi mitad. Nunca podré un pie en tu casa otra vez. Éramos mejores amigos, siempre estábamos juntos. Comíamos juntos, bebíamos juntos, nos reíamos juntos, llorábamos juntos. Así. No ha regresado a mi casa en 16 años. Es duro. Mi familia, algunos de ellos realmente saben que es la verdad, pero quieren dar un paso, no quieren dar un paso. Es increíble, asombroso. Y otros, familias enteras, simplemente lo aceptan, no lo puedo entender, me enloquece, estoy celoso. Familias enteras, el padre, la madre, el tío, el novio, la novia, di estudios bíblicos en mi casa a un grupo de personas. Y una joven estaba saliendo con mi hijo y mi hijo la trajo al estudio bíblico. Así que empezó a escuchar el estudio bíblico. Lo siguiente que hizo, ella trajo a su hermana, eran metodistas. Ella trajo a su hermana. La siguiente cosa que hizo, ellas trajeron al padre y después trajeron a la madre. Y después trajeron a los otros novios y los demás, y cada uno de ellos, sin problemas. Increíble. A veces funciona así, uno no sabe. Pero sí puede también causar división. Mateo 10, 34, 37. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. La palabra va a ser la espada. Y eso que va a ser la única arma que tenemos. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Saben qué?
La Biblia tiene todos estos asuntos tratados. No hay manera de salirse de esto, aparte de decidir. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10:38. Ahora, eso implica una cruz. Eso significa que es una carga. Uno tiene que levantarla y tiene que seguir a Cristo. Esto no significa que somos individuos desdichados y miserables, pero si hay una cruz, es una carga. ¿Y saben cuál es la mayor carga? La mayor carga ya no es uno mismo. La mayor carga es... ¿Cuántos de ustedes han sentido lo mismo? ¿Cómo voy a convencer a mi madre, a mi padre, a mi esposo, a mi esposa, a mi novio, a mi novia? ¿Cuántos de ustedes han sentido esto? ¿Puedo ver algunas manos? Puedo ver algunas manos. Esta es la carga. La carga es de la misma manera que Cristo tenía una carga por almas. Mi esposa se sentó y lloró cuando escuchó estos mensajes por primera vez. No por ella misma lloraba, sino por sus padres. Su padre, ella amaba a su padre. Él era un hombre tan amable, ahora ella está muerto. Tan bueno, tan generoso. Era tan divertido estar cerca de él. Él pertenecía a la nueva era, probablemente un alto masón, un ocultista, y adoraba al diablo. Increíble. Eso da miedo. No sé qué pasó con él al final. Lo cuidamos hasta que murió. Mejor dicho, mi esposa lo cuidó. Y hacia el final de su vida nunca más dijo una palabra negativa. Y lo que ocurrió en su mente está entre Dios y él. Deseo, espero, creo que voy a verlo en la resurrección. Pero todos tienen una cruz y tenemos que seguirlo. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Isaías 43:1. ¿Cree que Dios lo dejará solo con esa cruz para llevarla a solas? No. Allí dice, yo te he creado, te puse nombre, y no hay nada que temer. Él es el que dice, no temas. Esos son los asuntos. Eso es lo que hemos discutido todo este tiempo. Hay mucho más. Ni siquiera hemos empezado aún. ¿Hemos tenido un seminario sobre Daniel? No. ¿Hemos tocado aquí y allá sobre Daniel? ¿Hemos tenido un seminario de Apocalipsis? No hemos tocado aquí y allá en el Apocalipsis. Pero, ¿por qué hablo sobre esos dos libros? Porque ellos conciernen en particular nuestro tiempo, el final de los tiempos. No hemos tocado Isaías, que es toda la Biblia en una palabra profética. Mi libro favorito, Isaías, increíble. Hay tanto consuelo en ese libro. No hemos leído los Salmos juntos para determinar los que nos dicen. Algunos de ellos son escatológicos, algunos de ellos son mesiánicos, algunos de ellos son consuelo, algunos son sobre lo que significa arrepentirse. No hemos leído la Torah juntos, no hemos hecho nada. Hemos dado un vistazo a los preceptos y a los principios. Hay mucho más que aprender. Y vamos a continuar con esto. Aunque yo me voy a ir y ya no voy a estar aquí, no soy yo en el que ustedes están interesados. Ustedes están interesados en Jesucristo. Él es todo lo que realmente importa. Y cuando entran en un cuerpo, es a quien sirven. Sirven a Jesucristo. No mira a su alrededor y dice, ¿por qué esta persona aquí? ¿Y por qué esta persona no está haciendo lo que está bien? No es de nuestra competencia saber si está haciendo bien o si no está haciendo bien. Nuestra competencia, nuestra tarea es de seguir a Cristo y de seguir a sus preceptos. Y tenemos que entrar en armonía. Eso significa que yo puedo ir a mi hermano y decir, escucha hermano, ¿por qué sigues haciendo esto cuando la Biblia en realidad dice que esto y aquello y el otro? En amor, uno puede hacer eso, no hay nada de malo con eso. No esperan la perfección, pero esperan la verdad. Y no se den por vencidos hasta que hayan encontrado toda la verdad. Eso es lo que se trata. Y sigan a Cristo, y Él los ayudará, no teman. Él los ha redimido. Así que ese es el asunto. No es que hayamos terminado, pero el asunto es que hemos llegado al punto donde podemos tomar una decisión. Por eso me gustaría invitar a todos los que han decidido, al que ha llegado a la conclusión de que esto es verdad, que se quede después del final de la conferencia para que podamos discutir cómo continuar. ¿A dónde vamos después de esto?
¿Qué hago para cumplir con el rito del bautismo? ¿O he sido ya bautizado o no estoy listo aún? ¿De qué debo hacer? ¿Dónde encuentro más? ¿Qué debo hacer? Uno no puede simplemente huir del cuerpo de Cristo. Ellos venían añadidos cada día. Por lo tanto, quisiera invitar a todos los que están convencidos que hasta ahora hemos escuchado verdad, a que se queden aquí cuando terminemos. Y vamos a hablar brevemente, solo brevemente juntos, respecto a lo que vamos a hacer en camino hacia adelante. Algunos de ustedes sienten que tal vez están listos para el bautismo. Algunos a lo mejor sienten, yo quiero unirme al cuerpo. Algunos podrían sentirse de manera diferente. Vamos a hacer eso después de esta reunión. Sin presión, nada de eso. Es solo su decisión. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por la verdad. Gracias por la palabra que es verdad, desde la primera página hasta la última. Y gracias por el ejemplo que nos has dado en Jesucristo. Ayúdanos a mantener nuestros ojos fijos en ti y a seguirte en toda obediencia. Señor, por favor, entra en nuestros corazones y en nuestras mentes y ayúdanos a tomar decisiones correctas, a fin de que te sigamos por doquiera que tú nos guíes y no a donde el hombre intenta guiarnos, a cualquiera de nosotros. Gracias por todas las personas que están aquí esta noche. Y gracias, Señor, que estás hablando a cada uno de nosotros. Señor, hay muchos que han conocido esta verdad por años, incluyéndome a mí mismo. Y yo también esta noche, junto con ellos, quiero volver a entregar mi vida a ti. Y decir, Señor, a lo mejor me resbalé a lo largo del camino, o a lo mejor he cometido errores. Pero sé, Señor, que por tu gracia el hombre justo cae muchas veces, pero tú lo levantas de nuevo. Así que los que quieren volver y entregar sus vidas a ti, que ellos puedan también tomar una decisión esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.